Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de Higiene Laboral 2 y vamos a ver la parte de instrumentos de muestreo y técnicas de análisis de contaminantes químicos. Habíamos visto que cuando teníamos contaminantes laborales, teníamos que de alguna forma primero identificar qué tipo de contaminante es, o sea, qué tipo de sustancia, y luego de alguna forma lo que tenemos que hacer es valorarlo, o sea, de alguna forma vamos a tener que medirlo, para lo cual vamos a ver que hay distintas técnicas de medición, algunas de las cuales son directas, o sea que yo puedo con un instrumento en vivo y en directo puedo ver ya la lectura y eso a su vez permite de alguna forma comparar con los valores límites que están en la ley, como hemos visto con ruido, con otros contaminantes, siempre lo que hay que hacer es medir el valor de la dosis y en este caso de la concentración del producto químico y compararlo con un valor límite para saber si estamos, digamos, si estamos bien o si superamos el límite, obviamente que estamos incumpliendo la legislación y deberíamos tomar medidas de tipo de control, ¿no? Las medidas de ingeniería, medidas técnicas, luego medidas de tipo administrativo, reducción de tiempo de exposición, rotación de turnos y por último uso de PP, lo usual en la seguridad y higiene. Y bueno, y por otro lado, hay muestreos que se toman, pero que no se puede obtener una lectura directa. Entonces lo que hay que hacer es enviar esa muestra a un laboratorio y luego con una técnica específica para ese tipo de muestreo se hará un estudio con lo cual se obtienen resultados que luego son enviados mediante un informe escrito y ahí sí, bueno, se tomarán las medidas que correspondan. Obviamente que muchas veces esa parte del laboratorio, si es simple lo podemos hacer nosotros y si no, bueno, ya es algo mucho más específico que lo harán terceros y nosotros recibiremos el informe correspondiente. Bien, entonces acá habla de instrumentos para tomar esa muestra. O sea, nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de muestreos. Y como les dije anteriormente, hay instrumentos de lectura directa, o sea, que dan el resultado en el mismo lugar en el mismo lugar y en el mismo momento que yo estoy midiendo. Ahí hay que diferenciar muestras generales o de áreas que se llaman, o muestras puntuales si yo quiero medir algo es muy específico en un lugar, o una muestra personal. Y por otro lado tenemos, como dije anteriormente, captadores de contaminantes. O sea, el análisis luego hay que realizarlo posteriormente en un laboratorio. ¿tá? O sea que no es de lectura directa, sino que yo puedo tomar el muestreo siguiendo una norma específica, generalmente una norma NIOSH o de ese tipo, y luego se envía al laboratorio que también con una norma específica está todo si es gravimétrico o qué será, y ahí en función de la técnica se llegará a un resultado. Bien, en cuanto a los instrumentos de lectura directa, son muestreadores específicos de precisión, o sea que permiten, como dice ahí, determinar en forma directa el valor del contaminante que estemos midiendo. Generalmente son instrumentos que tienen algún sensor de tipo específico. Hay muestradores que miden más de un contaminante en forma simultánea y hay unos que miden un único contaminante. Obviamente que yo tengo que saber qué tipo de contaminantes tengo aproximadamente en el ambiente, ¿no? Porque si yo tengo un medidor tengo problemas con el monóxido, obviamente que el instrumento que va a servir es uno que tenga un sensor de monóxido. Si yo uso otro distinto, obviamente que no lo va a medir. Y bueno, estos instrumentos tienen algún tipo de funcionamiento que se basa en principios físicos o químicos, eléctricos, electromagnéticos, electroquímicos, pero digamos lo importante es que el contaminante interactúa con el instrumento y de alguna forma obtiene una lectura en forma directa
y en vivo, y esa lectura yo la puedo ver en un display con numérico, donde me da una lectura. En presencia del contaminante químico, el sensor genera una señal eléctrica que es función de proporcional, ¿no?, a la concentración, o sea, a la cantidad que queda recogida en un registro. Bien, obviamente que uno tiene que saber qué está midiendo y cómo tiene que estar seteado el instrumento para medir en una determinada unidad, ¿no? No es lo mismo medir en miligramos por metro cúbico que medir en partes por millón, que medir en porcentaje, o medir, no sé, límites de explosividad. Yo tengo que tener claro qué es lo que estoy midiendo. Bien, continuando con los instrumentos de lectura directa, ustedes lo que ven ahí es por ejemplo, en la foto se ve un medidor de polvo ambiental que mide en forma directa. Lo usual, generalmente con muestreos de polvo, se usan otro tipo de sistemas que requieren trabajo de laboratorio. Este que ven acá es un instrumento que tiene un sistema óptico. A través de un sistema óptico permite medir la concentración de polvo. Y como verán ahí, tiene un display donde directamente da el valor de la concentración en miligramos por metro cúbico. Ahí se ve, como dice, un monitor portátil de partículas en tiempo real. Para que tengan idea, el primero que vimos, que es el que está a la derecha, es exactamente el modelo y la marca que se usa en ICRT en la mina. Bien. Otro tipo de método para lecturas directas, un poco anticuado, pero que por ahí lo pueden llegar a encontrar todavía, es el tema de los tubos colorimétricos. Esto se usaba mucho antes de que surgieran todos los medidores electrónicos más modernos, ¿no?, y mucho más precisos también. ¿Esto qué eran? Eran una especie de tubos de vidrio que tienen un material que tiene un reactivo químico. Entonces, yo obligo al aire a pasar a través de ese tubo. Generalmente hay dos métodos, en forma natural y con una bomba. O sea, que el aire atraviese el tubo, y entonces, como el aire viene con el contaminante, lo que hace es que reacciona con el reactivo químico, y lo que hace es cambia de color. ¿Tá? Como dice ahí, al entrar en contacto con el reactivo, cambia de color. Y sobre el mismo vidrio, digamos, sobre el mismo vidrio del tubo, que es un tubo alargado, generalmente ya tiene una escala, ya tiene impresa una escala que permite ver directamente hasta dónde cambió el color, y uno mira hasta dónde cambió el color, y eso da directamente una lectura. Estos tubos colorimétricos pueden llegar a tener un error de hasta el 50%. Y ahí se ve, esto es lo que yo les decía, ahí se ven los tubos que tienen dos extremos, se ve la escala graduada que tienen para ver la lectura, y eso que ven ahí es un modelo de una bomba manual. O sea, generalmente uno lo que hace es, se pone un tubo dentro de esa bomba, o sea, dentro en el extremo, digamos, y luego se cortan las dos puntas de los tubos, y lo que se hace es, como si fuera una especie de inflador, se da eso, lo que se llaman emboladas, ¿no? Y eso ya está medido. Entonces, por norma, hay que ver cuántas veces hay que accionar la bomba para tomar una muestra, o sea, que tenga el tamaño mínimo de una muestra, que sería la cantidad de aire que yo obligo a pasar a través del tubo. Una vez que hice la técnica y que obtuve, digamos, la cantidad mínima de aire que forma la muestra que logró atravesar el tubo, lo que voy a ver es que si reacciona, va a haber un cambio de color dentro del tubo, y yo luego quito ese tubo y puedo ver hasta dónde cambió el color, miro la escala graduada, y eso directamente me va a dar la escala en la unidad que esté midiendo, ¿tá? Partes por millón o lo que fuera. Pero sabiendo de que puede haber un error de hasta el 50%. Lo que pasa es que cuando los instrumentos electrónicos mucho antes del auge de la electrónica, no había
estos instrumentos modernos y tan precisos, y una forma aproximada de calcular, digamos, los valores eran usando este tipo de tubos colorimétricos. Bien, ahí ven otra forma, ¿no? Como si fuera una variante del, del mismo instrumento. Bien, y el otro método ampliamente utilizado para, ya no para lecturas directas, sino para tomar muestras, es los trenes, lo que se llaman como trenes de muestreo. Estos trenes de muestreo están formados por una bomba, para que tengan idea, es una bomba similar a ese tipo de bombas que se usan para las peceras de aire, de peces. Y luego tiene un sistema de toma muestras que tiene un cassette, que se llama, que es donde va a quedar retenida la muestra. Y yo obligo al aire a pasar a través del tren de muestreo y ahí obtengo la muestra. Ahí se ve, está formada por un captador, que sería donde va a quedar, digamos, captada la muestra. Una bomba, que ahí dice aspiradora, y esa bomba a su vez tiene un medidor de flujo, porque de acuerdo a la técnica, la norma me dirá, digamos, cuál es la cantidad de aire que tengo que hacer pasar a través de la muestra, y eso lo puedo regular con la bomba. Hay distintos tipos de bomba. Bien, y acá se ve, por ejemplo, miren cómo es un medidor de flujo que tiene una escala vertical con una esfera, entonces, bueno, va indicando cómo va fluctuando el caudal, o sea, la cantidad de aire que va tomando, que va aspirando. Y ahí se ve, fíjense cómo una partícula es absorbida. Ahí, en este momento, lo que está mostrando es un muestreo que tiene un ciclón. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de ventilación? Que los ciclones lo que hacen es quitan la fracción gruesa. Entonces, esto es una combinación de un cassette, que se llama así, de muestreador, con un ciclón. Entonces lo que hace es el ciclón descarta la parte, por ejemplo, de polvo grueso y permite que yo, en vez de tomar una muestra de polvo total, lo que hago es tomar, por ejemplo, la muestra de polvo respirable, que es la fracción más fina. ¿Se acuerdan cuando vimos las tres fracciones, ¿no? Inhalable, que era la gruesa, torácica la media y respirable la de menos de 5 o 3,5 micrones. ¿Tá? Entonces, ahí, como ustedes lo ven armado, este tren de muestreo, que así se denomina, lo que hace es incorpora al muestreador en la parte inferior un ciclón que digamos, por un sistema, por un principio de inercia, lo que hace es quita las partículas gruesas y permite que lo único que quede dentro del tomamuestra serían, en este caso, las partículas más finas. Entonces ahí yo estaría midiendo, por ejemplo, polvo respirable. Si yo quiero medir polvo total, podría usar el mismo tren de muestreo, pero debería retirar el ciclón, ¿tá? Para que directamente la muestra total de polvo quede contenida dentro del tomamuestras. Bien, y dentro del tomamuestras se ponen distintos tipos de filtros, ¿no? Que son los que van a hacer que quede retenida dentro del captador lo que yo quiera. O sea, una parte sigue de largo y otra parte es retenido dentro del toma muestra, que es lo que luego voy a analizar en un laboratorio. Entonces ahí hay filtros de PVC que se fabrican en distintos tamaños, o sea, distintos diámetros y distintos diámetros de poro. ¿Qué significa? Ustedes van a ver un material parecido a un teflón, pero no es impermeable, sino que tiene microporos. Entonces esos microporos permiten que el aire atraviese el tomamuestras y que las partículas que tienen un tamaño más fino, en el caso del sólido, que el tamaño del poro, atraviesen, y las más gruesas van a quedar retenidas. Los diámetros más comunes estandarizados son 37 milímetros, que tiene que ver con el diámetro del tomamuestra, que es circular, y poros de 5 micrones de tamaño medio. Acuérdense que las partículas de menos de 5 micrones eran justamente las partículas que se llaman de interés sanitario,
y son las partículas que, digamos, en el caso del polvo son las más peligrosas, serían las partículas del tamaño respirable. Y como dicen ahí, estos filtros se montan en un toma muestra que se le llama cassette. Cassette hay de 2 partes o 2 cuerpos, y hay cassette de 3 partes o triple cuerpo. Y a su vez, los filtros tienen un soporte. Como los filtros son muy delicados y muy finos, para que no se dañen, tienen que estar apoyados sobre lo que se llama un soporte, que tiene la misma forma que el filtro, pero que le hace, digamos, le sirve para contenerlo y que no se dañe. Bien, y en el caso de los filtros de PVC se usan para polvos, que es el muestreo más común, humos, donde se usa generalmente el humos de voladura, de voladura o humos de soldadura. Voladura sería en el caso de minas, ¿no? Y lo más común es humos de soldadura. Y generalmente este tipo de muestreos obviamente que requieren un análisis gravimétrico. O sea, esto luego hay que hacer todo un tema de cuentas gravimétricas y pesarlo con balanzas de precisión. Y esto es lo que luego va a permitir obtener un resultado de cuál es la concentración. Bien, después este mismo tren de muestreo permite muestrear otro tipo de cosas, pero ya hay que ir cambiando, por ejemplo, los filtros. Acá hay filtros de ésteres de celulosa que tienen el mismo diámetro, pero fíjense que tienen un tamaño de poro inferior, 0,8 micrones, en contra de los 5 que tenía el anterior. Y están montados en un cassette de triple cuerpo, con un soporte de celulosa. Estos filtros de ésteres de celulosa se usan para la captación de metales como plomo, cadmio, zinc. Pero no se pueden usar análisis gravimétricos por ser higroscópicos, o sea que absorben humedad. Dice, se utiliza este tipo de filtros para captación también de fibras de amianto. O sea, si yo quiero tomar muestras de amianto, acuérdense que el amianto o asbesto era 1 a 1, confirmado, o sea, es un cancerígeno. En el caso del asbesto, se usan filtros que en vez de tener 37 milímetros de diámetro, que es lo estándar, lo usual, tengo que usar un cassette, digamos, un portamuestra de 1 pulgada de diámetro, o sea, 25 milímetros de diámetro, y con un tamaño de poro que también cambia, que es 1,2 micrones. También el cassette es de triple cuerpo con un soporte de celulosa. Y en este caso, en el amianto, dice, se le añade un tubo protector de 44 milímetros de longitud. O sea, cuando ya tengo que hacer algo específico, también cambia el tomamuestra. A eso se refiere. La bomba es la misma, por ahí se puede cambiar, regular el caudal o cuál es el tamaño de la muestra, de la cantidad de aire que tiene que atravesar por el tomamuestra, pero cambia, digamos, el tomamuestra, el filtro, de acuerdo a lo que yo quiero muestrear. Si tengo un filtro de fibra de vidrio, fíjense que tiene microfibras de vidrio borosilicatado y son útiles para, por ejemplo, tomar muestras de plaguicidas. También hay filtros de teflón que sirven para tomar muestras de hidrocarburos aromáticos policíclicos. O sea, esto es como muy específico. Y ahí ustedes pueden ver lo que son los cassettes, ¿no? Ahí se ven los cassettes de 2 cuerpos. Los cassettes son dos mitades que se unen y por un lado entra el aire y por el otro lado el aire pasa de largo. En el medio tiene el filtro y tiene el soporte del filtro. Ahí se ve a la izquierda nuestra, vemos que dice filtro y soporte. De los extremos tienen una tapita cuando viene cerrado y viene con un color porque fíjense que uno es liso y el otro tiene como una nervadura, porque el tema es no confundirse cuando uno arma el tren de muestreo de que uno es la entrada y el otro es la salida. Entonces, por eso un lado es liso y el otro lado es nervurado, y aunque esta foto es blanco y negro, las tapitas que se ven arriba,
que están tapando los orificios, generalmente una es roja y una es azul, también para no confundirse, digamos, cuál es la entrada y cuál es la salida, porque si ustedes arman el cassette, lo colocan al revés, la muestra va a quedar mal. Bien, y de estos mismos, digamos que se llaman cassette o tomamuestras, para algunas técnicas vienen con 3 cuerpos, o sea, viene una parte superior, una parte inferior y viene una parte central. Bien, y ahí justamente, ahí no sé si lo ven, ahí se ve un cassette con el portafiltro, pero de 3 cuerpos, que en este caso es para medir la fracción respirable, o sea, para una muestra de polvo, pero de las partículas mucho más finas, con lo cual requiere el uso de un ciclón. Bien, y acá hay cosas muy específicas, y ahí ven cassette portafiltro abiertos para fracción inhalable. Acuérdense que estaba la fracción inhalable o inspirable, luego estaba la fracción torácica, que era la intermedia, y luego estaba la fracción respirable, que era la anterior que vimos, de las más finas. Pero en este caso es fracción inhalable, pero fíjense que no es para polvos totales general, sino que acá estamos hablando ya de arsénico, compuesto de arsénico, DDT, o sea, esto es algo muy, muy específico. Generalmente toda esta parte es tan específica que muchas veces hay gente que se dedica solo a esta parte de higiene industrial, y son más como técnicos de laboratorio, y es lo que nosotros usualmente llamamos como higienistas. Yo les decía que el título que ustedes van a tener es seguridad e higiene en el trabajo. En algunos países son como 2 profesiones aparte, o sea, está el prevencionista, que sería el que hace la parte de seguridad industrial, típica en una industria, y luego está el que hace justamente toda esta parte que es tomar muestras, trabajos de laboratorio, y que son propias de la higiene industrial. Y ahí existe en Estados Unidos la ACGIH, ¿no? La Conferencia Americana de Higienistas Industriales. O sea que es como que está bien dividido, que son 2 profesiones por separado y distintas. En el caso de Argentina, los títulos, digamos, son técnicos en seguridad e higiene en el trabajo. O sea que ustedes son prevencionistas, por un lado, y si se dedican a esta parte, serían higienistas. O sea, el título los habilita a hacer las 2 tareas. Bien. También hay, bueno, ahí eso es como una muestra eso es muy específico, lo que estuvimos hablando recién. Y requiere, digamos, para el trabajo tener el instrumental, tener el tren de muestreo y tener una norma, o sea, seguir, incluso para el mismo muestreo hay que seguir con tomarlo con una norma muy específica, que incluye también la parte de laboratorio, ¿no? Otras técnicas para tomar muestras son los tubos adsorbentes, con D, no de absorber, sino de absorber. Y son tubos de vidrio también que, tienen sustancias sólidas granuladas, o sea, dentro de un tubo de vidrio que debido a su elevada actividad superficial retienen el contaminante por absorción y resultando muy aptos para, por ejemplo, tomar gases y vapores. Los más utilizados son tubos que tienen carbón activado con una longitud de 7 centímetros y un diámetro de 4 milímetros y que suelen tener como 2 secciones o 2 partes de carbón activado. Eso de 20-40 mallas sería como el tamaño, ¿no? La primera parte suele tener 100 miligramos y es la que retiene el contaminante y tiene una segunda parte que sirve de control. O sea, si yo tengo que luego tengo dudas con el resultado del muestreo, puedo tomar esta segunda parte que tiene en vez de 100 miligramos 50 miligramos y analizarlo aparte como para hacer un control o un testigo. Estos tubos absorbentes, dijimos, se usan para vapores de tipo orgánico, provenientes de disolventes, desengrasantes, estireno. Como verán, acá hay que saber bastante de química, ¿no? Bien, y los más comunes son los que tienen gel de sílice, carbón activado, que es lo usual,
y existen unos de resinas sintéticas. Y acá se ve, ¿no? Es parecido a un tubo colorimétrico, nada más que tiene, digamos, otro tipo de relleno, por decir algo, y tiene dos partes. Una parte de control y la parte que va a medir, digamos, que va a absorber. Bien, después hay otro tipo de captadores que son los impinger. Esto se usa mucho en laboratorios de química, que son recipientes de vidrio que tienen una cantidad de un líquido que va a absorber el contaminante que quiere recoger. Y en el que se sumerge una boquilla a través de la cual se hace borbotear. No sé si habrán visto que es como que está burbujeando, ¿eh? O sea, ustedes tienen un líquido dentro de un recipiente, ese recipiente está burbujeando y se hace pasar el contaminante a través de ese líquido. Y ahí se retiene la muestra. Ahí se ve lo que sería un impinger. Ahí se ve, o sea que fíjense que se ve la bomba, el tren de muestreo y se ven los impingers que están inmersos en un líquido, y fíjense que hay uno que está directamente conectado también con un tomamuestras. Bien, ahí lo que se ve es un cabezal de muestreo. Esto era, ¿se acuerdan cuando vimos al inicio? Ustedes tenían el tren de muestreo y esta es la parte que va, digamos, cuando ustedes miden, por ejemplo, polvo, es la parte que está sosteniendo el tomamuestras, y lo que ustedes ven aquí sería el cassette. Este es el cassette de 2 cuerpos o 3 cuerpos. Lo que ven acá alrededor es lo que sostiene, digamos, al cassette, y lo que está en la parte inferior, esto que ven acá, directamente es el ciclón, ¿tá? O sea que en esta parte lo que va a hacer es quitar las partículas más gruesas. O sea que las partículas van a entrar, van a pasar, entrarían por aquí, dan vueltas en el cassette, pasan por el filtro y las partículas gruesas son depositadas en la parte inferior y quedan retenidas acá dentro del ciclón. Yo luego, cuando retiro el ciclón, voy a poder ver, digamos, cuántas partículas quedaron retenidas de la fracción gruesa. Y acá se ve un poco el detalle, ¿no? Acá se ve un cabezal muy específico, que es de PVC para la fracción respirable. Y acá justamente ustedes ven cómo trabaja. Miren, el aire entra por aquí con el polvo. Luego, esto es un ciclón, la parte inferior. Entonces esto hace un movimiento de este estilo y luego las partículas, digamos, golpean, que siguen la inercia, golpean contra las paredes del ciclón y decantan, caen, y luego se van juntando en la parte inferior y quedan contenidas, depositadas aquí en el fondo. Mientras que las partículas, digamos, más finas logran subir y luego van a seguir, digamos, el trabajo dentro del cabezal para que tome la muestra en el filtro. Acá se ven otras cosas cabezales muy específicos. Miren, tienen 7 agujeros, es para medir la fracción total y también para inhalables de fibras minerales. O sea, total es cuando ustedes miren la cantidad total de polvo. Inhalables era la fracción más gruesa que habíamos visto en la ley de seguridad e higiene, que podía medir tamaños de hasta 100 micrones. Todos estos cassettes se van a conectar a una bomba, ¿no? A un tren de muestreo. Y acá se ven otras variantes, un muestrador cónico para la fracción inhalable. Fíjense abajo, dice para qué sirve, ¿no? Para fibra de vidrio, para piedra caliza, para mármol.
como ustedes verán, de acuerdo a cuando cambia el producto de lo que quiero yo muestrear, cambian también los muestreadores y cambia también la norma o la técnica, con lo cual es algo muy, muy específico que salvo que ustedes se dediquen a esto y tengan el instrumental y tengan todo, es por eso que generalmente uno esto contrata a una empresa porque no tiene trabajo continuo de este tipo que implique tener a un laboratorista, alguien formado, entonces es mucho más sencillo directamente contratar a alguien, a un tercero. Bien, acá se ve otra variante de un cabezal, en este caso para la fracción inhalable de algodón. Fíjese que cambia el muestreador, ¿no? Y ahí se ve todo el despiece. Pero siempre la idea es la misma, ¿no? Obligo a través de un tren de muestreo que tiene una bomba, obligo al aire a pasar a través del muestreador y luego en función de las características del muestrador tengo filtros que hacen que quede dentro del muestrador retenida una cantidad de una muestra que luego voy a mandar a analizar. Bueno, y acá tienen otra variante que es un cabezal también muy específico que sirve para muestrear plomo y partículas radiactivas. O sea que esto es como muy, muy específico. Acá tienen un cabezal para humos de soldadura, esto sí lo podrían llegar a medir, que es para gente que está expuesta, digamos, en trabajos con soldadura. Bien. Y acá tienen otra variante más para, por ejemplo, medir amianto. Como verán, esto requiere tener muy claro cuál es el contaminante y bueno, y en función del contaminante tendré que elegir el muestreador específico y seguir la técnica adecuada. Respecto a las bombas, que son las que obligan al aire a pasar a través del muestreador, hay de bajo caudal, de alto caudal. El caudal que yo necesito lo tengo que ver en la norma específica de muestreo. Por ejemplo, hay bombas de alto caudal que pueden ser desde medio litro por minuto hasta 3,5 litros por minuto de aire, que digamos que mueven esa cantidad de aire. También hay bombas que mueven entre 6 y 20 litros por minuto. Fíjense, para muestrear amianto en ambiente, fugas y emisiones de chimenea. Estos son estudios muy, muy específicos. Y luego lo usual, que son estas bombas de bajo caudal, que son estos muestreadores que pueden tomar muestras de tipo personal, que van desde 5 mililitros hasta 200 mililitros por minuto. Si yo, por ejemplo, tuviera un caudal de 200 mililitros por minuto y necesito una muestra de 1 litro, fíjense que hago la cuenta, necesitaría que la bomba esté funcionando en forma continua 5 minutos para que tome ese tamaño de muestra. Bien, y también hay muestradores pasivos donde ya no tengo que usar, digamos, una bomba. El muestreo de monitores pasivos constituyen un procedimiento para obtener muestras ambientales que luego puedo enviar a un laboratorio, pero que no tengo que obligar en forma mecánica, digamos, a que el aire atraviese el captador, sino que lo hace en forma natural. Ahí se ve algún tipo de muestreo y dosímetro pasivo. Bien, y esto simplemente a modo informativo, ¿no? Técnicas y métodos de análisis. Esto es prácticamente de laboratorio, o sea, ¿qué medir? Acá dice, bueno, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta, ¿no? Si el método es cualitativo, si el método es cuantitativo, que el tipo de contaminante, si es gas o vapor, si hay algún cambio de fase. En el caso de aerosol, fíjense, puede ser polvo, humo, fibras, niebla. O sea, tengo que tener claro en qué forma está el contaminante. Si es aerosol, cuál es el tamaño de la partícula. Si voy a medir polvo total o voy a medir la fracción respirable. O sea, si tengo que medir fracción respirable, seguramente tengo que quitar la parte gruesa, con lo cual tendré que anexar
un ciclón, como hemos visto. Bien, ¿cómo medir? Bueno, entonces, hay distintas metodologías que están normalizadas, ¿eh? Las más comunes son las de la olla y el NIOSH, ambas de Estados Unidos. La ACGH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, y del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Bueno, obviamente saber qué voy a medir, cómo voy a tomar la muestra, si es en forma activa, que se llama, cuando tengo una bomba es activo, tengo que obligar al aire a atravesar un muestrador y lo tengo que hacer con una bomba. O si es pasiva y no requiero de una bomba. El caudal, o sea, de acuerdo al tamaño de la muestra, será el tipo de bomba, de pequeño caudal, de mediano caudal, de gran caudal, y cómo voy a regular, digamos, el caudal de la bomba, que es regulable, de acuerdo a lo que pida la norma de muestreo. ¿Qué volumen de aire a respirar, de aire a aspirar? Tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿no? Como yo les dije, si tengo 200 mililitros por minuto y requiero una muestra de 2 litros, fíjense que sería 200 mililitros, es 0,2 litros. Para llegar a 2 litros tengo que multiplicar por 10, con lo cual si era un caudal de 0,2 litros por minuto, quiere decir que tengo que estar muestreando un mínimo de 10 minutos para obtener el tamaño de la muestra. Bueno, que la muestra sea representativa, que sea estable, que no tenga ningún problema, porque si no, eso me puede invalidar la muestra. Y obviamente acá es fundamental seguir la norma, el método y el procedimiento para que el resultado que sea fiable. Y tengo que tener en cuenta qué equipos y qué materiales voy a requerir. Como hemos visto, por ejemplo, en cuanto a muestradores, vieron la cantidad de captadores distintos que hay de acuerdo a lo que yo quiero medir. Y bueno, obviamente saber cuál es la precisión y cuál es el grado de error que tiene el método, ¿no? Y el procedimiento para la toma de muestras. O sea, si esto lo vamos a hacer para un laboratorio, obviamente que tengo que tener en cuenta cómo voy a tomar la muestra, porque si yo tomo mal la muestra, por más que haga un excelente trabajo de laboratorio, si la muestra está mal tomada, los resultados van a reflejar de alguna forma ese problema, digamos, que la muestra fue mal tomada, entonces ya los problemas arrancan desde ahí. ¿Cuáles son las técnicas? Simplemente a modo informativo. Técnicas cromatográficas, cromatografía de gases para disolventes compuestos orgánicos, cromatografía líquida para compuestos orgánicos, cromatografía iónica para aniones, para la cual requiero un cromatógrafo. Hay técnicas espectrofotométricas, absorción atómica para metales, UV y BIS para gases y pesticidas, fluorimetría para aceites, esto es muy, muy específico, y rayos X para difracción y fluorescencia y para algunos minerales y metales. Y para algunas, por ejemplo, para las fibras de amianto, una microscopía óptica, o sea, para ver, identificar el tamaño de las fibras y la forma de la fibra. Y hay algunas técnicas electroquímicas como electrodos específicos, voltimetría de redisolución anódica y polarografía para metales y compuestos iónicos. Esto simplemente a modo de conocimiento, no lo vamos a desarrollar porque esto es muy, muy específico. Y ahí las más comunes que sí son las que podemos llegar a hacer nosotros son las técnicas gravimétricas, que es por pesada. O sea que cuando uno toma una muestra de polvo, algodón, generalmente polvo, una vez que toma las muestras, luego las puede, por diferencia de pesos, con balanzas de precisión, simplemente con unas cuentas bastante simples, uno puede obtener, siguiendo lo que dice la norma, uno puede obtener cuál es el valor de la concentración. Pero como las muestras son muy pequeñas, requieren, digamos, que las muestras sean muy, muy pesadas exactamente, o sea, con gran precisión. O sea, que requieren milésimas de gramo, por ejemplo. Bien, ¿y dónde medir? Esto también es muy importante, ¿dónde medir? Como yo les dije hoy al principio, hay muestras de tipo personal. Por ejemplo,
cuando yo quiero medir el polvo que afecta a una persona. Entonces lo tengo que medir en forma personal. En la zona respiratoria, para los contaminantes que entran, digamos, como vía de ingreso principal por la zona respiratoria, el muestreador tiene que estar colocado en esa zona para reflejar lo que ocurre normalmente cuando el contaminante ingresa al respirar. O también, como les dije hoy, hay muestras de tipo generales o ambientales. Cuando yo quiero, no sé, de un local donde generalmente no hay mucha gente, solamente quiero saber qué cantidad de contaminante puede haber en un lugar, que quizás no haya gente. Entonces, bueno, tomo una muestra ambiental y eso me dará un valor de qué es lo que está pasando ahí. Bien, con respecto al muestreo personal, dijimos la fracción inhalable, que antiguamente era la inspirable, ¿se acuerdan? Era la fracción que dice de las partículas totales que se inhalan a través de la nariz y la boca. Y habíamos visto que eran hasta 100 micrones, que sería la fracción gruesa. Luego estaba la fracción intermedia, que era la fracción torácica, que eran las que son inhaladas, pero que ya dice penetran más allá de la laringe. O sea, como tienen un menor tamaño, ya pasan, digamos, la nariz y la boca e ingresan hasta más allá de la laringe. Y luego estaban las más peligrosas para nosotros, que era la fracción respirable, que era la fracción, dice, de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas. O sea, estas son las partículas que tienen menos de 5 micrones y que van a llegar hasta la parte de alveolar, de intercambio gaseoso. Obviamente que para yo tomar una muestra de fracción respirable tengo que quitar de mi muestra la fracción torácica y quitar, digamos, la parte más gruesa, que sería la torácica y la inhalable, y generalmente lo hago a través de, al tomar muestra, agregarle un ciclón. El ciclón lo que va a hacer es retirar, en este caso, la fracción torácica y la fracción inhalable, y dejarme solamente dentro del toma muestra la fracción más fina, que es la fracción respirable. Bien, con respecto a la selección de captadores, caudal, volumen y métodos de análisis, eso ya hay recomendaciones que tienen que ver con los compuestos que yo quiero muestrear. Acá van a mostrar un cuadro resumen y acá les muestra, por ejemplo, distintos tubos de muestreo. Esto fíjense que es muy, muy específico. Esa es para desorción. Y procedimiento para muestreos con tubos, absorbentes. Donde dice hay que tener en cuenta la presunción de concentración sea mayor que el TLB. O sea, yo estoy suponiendo de que hay un valor que está superando el valor límite. Si la concentración es muy baja, tengo que tomar una muestra mucho más grande para poder medir esa cantidad tan baja. Si hay más de un contaminante, dice que podría muestrarse con el mismo tubo y método de desorción, por lo que se recomiendan distintos caudales y volúmenes, y en ese caso elegir valores intermedios. Y si la humedad es muy alta, hay que reducir el volumen de aire a muestrear, porque si no, eso va a alterar la muestra. Bien, y dice, a los efectos de verificar posibles contaminantes o alteraciones en el material absorbente, se tratará un tubo análogo a los utilizados para la muestra de la misma forma que los tubos de muestreo. O sea, acá tienen como un testigo. En el caso de tener problemas, yo tomo ese otro tubo parecido que lo tengo, digamos, en las mismas condiciones que el muestreo, y ese, en caso de dudas, lo mando a analizar a ver si me va a dar una lectura muy distinta a la que tomé originalmente y yo tengo dudas. Entonces me queda ese tubo como, acá lo llaman como blanco o como testigos, sería. Para muestras, dice, para análisis preliminares se puede tomar una muestra con un volumen de 3 a 5 veces el volumen recomendado. Una muestra mayor.